El ministerio El Rey de Reyes y Señor de Señores presenta un espacio de liberación, sanidad y restauración, llegando al alma y a la conciencia, con la predicación de la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y ya con ustedes, los evangelistas Vladimir Valle y Scarlett Pérez, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas. Buenas tardes, estimados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta radio. Es una bendición tener un medio de comunicación para que podamos compartir la palabra de Dios, aunque donde vivo yo es el crucero, no he escuchado la radio, pues, pero cuando la puedo la escucho por medio del internet, por la página web que hay. Es una bendición compartir con ustedes. Quiero que tenga la Biblia a disposición para que podamos leer la Escritura. Espíritu Santo de Dios, vengo ante tu presencia primeramente dándote las gracias por la vida, por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta radio alabando, exaltando y bendiciendo tu nombre. Poder llevar las buenas nuevas de salvación, poder predicar esa palabra, Señor, que tú has puesto en mi vida. Que sea tu Espíritu Santo administrando las vidas, Señor, de cada oyente, de aquella persona, mi Dios, que se siente atribulada, angustiada, que tiene problemas, Señor, en su familia, en su hogar, que aún sus propios hijos se han levantado, Señor, que se han levantado ahí en iglesia, mi Dios. Todo espíritu de división queda descubierto, y no solamente queda descubierto, sino que se le restan fuerzas, porque tú eres el poderoso gigante que peleas a nuestro beneficio. Espíritu Santo de Dios, administra las vidas, administra los corazones, Señor, que seas tú guiando a esas personas a tomar las mejores decisiones de sus vidas, que tú seas dándoles sabiduría a los padres, Señor, para que puedan saber corregir a sus hijos, mi Dios, puedan instruirlo en el buen camino, porque dice tu palabra que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el buen camino, aun cuando fueren a llegar a ser grandes, no se apartarán de él. Tú eres el mejor maestro, Señor, que tú nos puedes enseñar, Espíritu Santo de Dios. Administra esas vidas, Señor. Administra a los jóvenes. Toda rebeldía que hay en las vidas de ellos, Señor, sea anulada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A creer que Él puede hacer 9 montañas. Calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible. Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad.
quiero compartir las escrituras en el libro de segunda de Samuel. Tiene a disposición su Biblia, lo puede buscar. Su Biblia en segunda de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: Absalón se sublema contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tenían pleito o negocio, que yo les haría justicia. Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Es una bendición poder leer la escritura y poder escudriñarla. Hace 2 semanas estuve hablando aquí en el programa acerca de las consecuencias y el pecado del rey David con Betsabé. Con Betsabé me habla la escritura que las consecuencias de su pecado fueron terribles, dice. Aquí podemos hablar acerca de esto después del pecado de David y Betsabé, que eso lo puede encontrar usted si tiene a disposición su Biblia. En el capítulo 11 me habla del pecado de David y de Betsabé. Y sabemos que cuando Dios confrontó al rey David a través del profeta Natán, Dios le dijo que iba a levantar el mal de su propia familia, de su propia casa, y que iba a tomar sus mujeres delante de sus ojos y las iba a dar a su prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso lo puede encontrar en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Ya Dios había hablado que el pecado del rey David y el asesinato de Urías Geteo no iba a quedar impune, porque sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios de misericordia. Él nos ha dicho en su palabra: mía es la venganza, yo la pagaré. No es necesario que tú y yo tomemos venganza de algo, de algún acontecimiento que ha pasado en nuestras vidas, o hemos sido testigos de algún acontecimiento en nuestros seres queridos, quizás en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestras madres, en nuestros hijos. Y sin embargo, Dios nos manda a decir que de Él es la venganza. Porque la venganza a nadie le deja algo bueno. Y aquí lo vamos a poder ver en el ejemplo del joven Absalón, el hijo de David. Y la Biblia me habla que después del pecado que siguió este hombre, el rey David con Betsabé, hubieron muchas tragedias que pasaron a través de su vida. Una de ellas, que fue la primera, fue la violación de su hija Tamar, que fue violada por su medio hermano.
Y el hermano de Tamar tomó venganza, que es este joven Absalón del que vamos a hablar hoy. Tomó venganza de la violación de su hermana. Y Dios en ninguna manera nos manda a nosotros a tomar venganza, porque Él dice, mía es la venganza. Y Dios es un Dios justo, que no se le olvida las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hacemos. Y Él va a dar su pago a cada quien, a como es debido. Y esto fue lo que sucedió en este joven Absalón. Absalón lleno de una raíz de amargura, él recordando su pasado, de lo que había sucedido a su hermana Tamar. Él había prometido que él se iba a vengar de la violación de su hermana Tamar. Y cuando sucedió eso, nosotros podemos leer la escritura. Esa parte la podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 13. Nos habla de la violación de la hija del rey David, Tamar, por parte de su hermano, medio hermano Amón, que fue que la violó. Y podemos ver a través de la escritura que no se menciona que el rey David hizo algo al respecto. Solo se dice que Amón violó a su medio hermana y que Absalón había prometido una venganza, y no vemos la actitud de David. ¿Cuál fue la actitud de él? No la conocemos. Por eso se dice que David no tomó ninguna actitud. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, que somos buenos a estar viendo los defectos de afuera, ver los defectos de los hijos, de tus hermanos, de tus cuñadas, de tus hermanos de sangre, quizá de los hermanos de la iglesia, estar viendo los defectos de los hijos del pastor, y sin embargo no vemos los defectos que hay en nuestra propia familia. Quizá en muchas ocasiones hasta pueden ser peor la actitud de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y esto es lo que pasó en el rey David. David era un hombre que a él venían las personas y le venían planteando los casos, y él tomaba decisiones sobre ellos. Pero sin embargo, en esta ocasión podemos ver a un David de brazos cruzados, un David que no tenía una decisión, un David que no dio una disciplina a su hijo. Más bien podemos ver que Absalón tomó venganza y mató a su medio hermano, que fue el que violó a su hermana Tamar. Y podemos ver que como este joven Absalón tuvo que huir, se fue al exilio, huyendo. Ahora podemos entender la actitud de Absalón, podemos ver cómo Absalón se sentía al ver a su padre que no tomó ninguna iniciativa, no hizo ninguna disciplina ante sus hijos. Y podemos ver a un Absalón lleno de amargura, lleno de resentimiento, que dice la Biblia. Si usted puede leer su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 13, 38, podemos ver que el joven Absalón huyó a donde los familiares maternos, donde sus abuelos maternos, que eran en Jesús, dice la Biblia, porque su madre venía de una familia de realeza, de reyes, de príncipes, la madre de Absalón. Eso lo puede encontrar en 2 de Samuel capítulo 13, 38, y dice: y así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá 3 años, estuvo en el exilio, en el destierro, estuvo este joven. Y sin embargo, usted se puede dar cuenta que después, cuando el general del ejército del David, Joab, que también era familia de él, su primo, lo mandó a llamar y lo trajo de nuevo a Jerusalén, él lo llevó a este joven a la presencia del rey, y el rey no quiso darle la cara. El rey David no quiso
hablar con sus hijos. Yo no sé en qué situación tú te encuentras, en qué problema familiar tú te encuentras, quizás con un hijo, quizás con un hermano, quizás con un padre, con una madre, quizás con un abuelo, quizás con un hermano de la iglesia, que te encuentras así enojado, como podemos ver la posición del rey David, que le llevaron a su hijo y él dijo que no lo quería ver a su hijo. Y también podemos entender cómo se sentía Absalón. Yo no sé en qué posición tú estás, si tú estás y te estás identificando como el rey David, con actitud de enojo por algo que pasó en tu familia, algún acontecimiento que tú no estuviste de acuerdo. O te estás identificando con Absalón, que se sentía rechazado, porque según Absalón él había hecho venganza, pero sabemos que Dios en ningún momento está de acuerdo que nosotros nos venguemos. Dice la palabra que la venganza es suya y Él le dará su pago a cada uno conforme lo que ha hecho. Y este joven Absalón se había llenado de tanta amargura. En muchas ocasiones en nuestras vidas acontecen cosas que en algún momento nos han llenado de amargura, pero déjame decirte que Dios te dice hoy que deje ese pasado atrás, que Dios tiene un porvenir bueno. Dios quiere liberarte de toda falta de perdón, de toda amargura que tú tienes en tu corazón contra tus padres, contra tu madre, contra tus abuelos, contra tus hermanos, toda falta de perdón. Toda persona que tenga amargura en su corazón no puede heredar el reino de los cielos. Es necesario que tú pongas eso en manos de Dios y dejes la venganza a Dios. Hay personas que dicen, ahí vas a ver, me la van a pagar lo que me hicieron. Pero déjale eso a Dios, porque eso no te va a dejar nada, y eso lo vamos a ver aquí con el ejemplo del joven Absalón. Y me habla la Biblia que dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. Ya cuando él se reconcilió con su padre con él y él con su padre, él se hizo de carros, de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Un hombre que tenía buena apariencia, habla la escritura. Y dice que Absalón trabajó muy duro. Y dice que se levantaba Absalón muy de mañana, dice, y él buscaba un lugar donde posicionarse, un lugar donde pasaban todas aquellas personas afligidas, aquellas personas endeudadas, aquellas personas que tenían problemas, quizás problemas de herencia, quizás problemas con sus hijos, con sus padres, con sus nueras, por ahí pasaban. Y el joven Absalón dice que se ponía ahí donde pasaban todas las personas, y les comenzaba a decir que si él fuera juez, él pudiera resolverle su problema. Y el joven Absalón, dice la Biblia, que les comenzaba a decir que él podía hacer el trabajo que su padre, el rey David. Y este joven comenzaba a inquietar a las personas, comenzaba a desvalorizar el poder y el trabajo de su hijo, de su padre, el rey David. Y todo esto ya estaba profetizado, porque esta era una de las consecuencias que el rey David tenía que pagar por haber cometido el pecado con Betsabé y haber matado a Urías y otros muchos pecados que cometió después. Podemos ver cómo el pecado afecta no solo al hombre en sí, sino que afecta a su familia, afecta a su generación, porque el rey David afectó a muchos. Y también podemos ver cómo los pecados que se cometen, si no se rompen esas maldiciones, se vuelven de generación en generación. Lo comete el abuelo, después viene el hijo y después viene el nieto a cometer los mismos pecados. Por eso es necesario romper toda maldición generacional. Y aquí podemos ver
cómo los pecados se venían repitiendo en la familia del rey David. Y dice la Biblia que el muchacho Absalón se levantaba muy de mañana, él trabajaba muy de mañana con el propósito de convencer, de sembrar la discordia en contra de su propio padre. Y mostraba un interés en ellos, pero realmente no era ningún interés, porque Absalón ni siquiera él mismo se quería. Él tenía raíces de amargura. Absalón tenía falta de perdón en su corazón, y por esa razón él tomó esa actitud en contra de su padre. Y dice la Biblia que Absalón le decía que él podía hacer mejor el trabajo que su padre. Y se ganaba el favor de la gente. Dice que la Biblia en el versículo 6, usted puede leer que dice que 4 años Absalón pasó haciendo esto, hasta que logró ganarse la actitud y el voto de su familia, no solo de su familia, sino de todos sus allegados, incluso de muchos allegados del rey David, habla la escritura. Aquí podemos ver cómo la falta de perdón hasta dónde puede llegar. Por eso es necesario, dice la Biblia, que dejemos toda raíz de amargura, todo aquello que está estorbando en tu vida, que quiere impedir que tú tengas una comunicación con el Creador del cielo y de la tierra, para que pueda heredar esa vida eterna que Dios tiene preparado para ti. Cómo las consecuencias del pecado se arraigan en la persona. Y dice la Biblia que al cabo de 4 años vino ya y ya lo planificó el joven Absalón, y le dijo a su padre que él quería ir a Jesús, diciendo que él había hecho un voto y que él tenía que cumplirlo, y que le prestara unos hombres para él ir a hacer un holocausto al Cristo de la gloria. Pero sabemos que todo eso era pura mentira. Realmente la intención de él no era eso, sino que era proclamarse rey, darle el golpe de estado a su padre. Sabemos que muchos políticos hoy en día, no solo hoy en día, eso ha sido siempre, así como el joven Absalón, te muestran que tienen interés en ti, te muestran una apariencia de misericordia, una apariencia que dicen yo lo haría mejor que él, yo lo haría mejor que ella. E incluso en las iglesias podemos ver esta actitud de hombres y mujeres cristianos que dicen yo lo predicaría mejor que ella, yo leo la Biblia mejor que ella, yo enseño mejor que él. Y sin embargo sabemos que cuando estaba leyendo este capítulo me estaba acordando de la escritura que me habla que el diablo fue un ángel que se le reveló a Dios, porque él le entró una envidia contra Dios, y él convenció al resto de los ángeles y le dijo, yo lo puedo hacer mejor que él, yo soy mejor que él, y convenció a la tercera parte de los ángeles y se lo llevó. Y dice la Biblia que esto fue lo que pasó con este joven Absalón. Este joven se había llenado de amargura, de resentimiento. Yo no sé qué tipo de amargura tú tienes en contra de tus padres, en contra quizás de tu esposo o de tu exesposa o de tu exesposo. Pero yo quiero decirte que es necesario que dejes esa amargura, que dejes toda ansia de venganza, porque la venganza no te va a dejar nada. La venganza más bien lo que te hace es destruirte a ti mismo.
porque después la venganza se viene repitiendo de generación en generación. En el tiempo antiguo se miraba que como las personas tomaban venganza y después las maldiciones se venían repitiendo una tras otra, de generación en generación. Por eso tú tienes que acercarte a Cristo con un corazón sincero, con un corazón humilde, reconociendo que no eres perfecto. Quizás como el rey David, muchos de nosotros hemos cometido errores al criar a nuestros hijos. Y eso fue lo que el rey David hizo, cometió muchos errores, no disciplinó en el momento que tenía que hacerlo. Y muchas veces, muchos padres, eso hacemos, no disciplinamos. Y ya cuando es demasiado tarde, ya no lo podemos hacer. Pero no solamente eso te vengo a decir, sino que también Cristo, el Cristo resucitado, no hay nada imposible. Él puede enderezar los caminos de tus hijos, de tus hijas. Él puede transformar ese corazón. Quizás tú no tienes autoridad para hacerlo, porque en el momento que debiste hacerlo y con los muchos errores que has cometido, la autoridad ya no la tienes. Pero Cristo te puede dar esa autoridad, y Cristo es el que endereza esos caminos torcidos. Aún los árboles, dice la Biblia, que nacen torcidos, ahí sí crecen torcidos, pero ese Cristo es tan poderoso que ese árbol torcido lo puede volver a enderezar. Lo que tú y yo no lo podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Y dice la Biblia que este joven Absalón, lleno de su amargura, mintió, pero el propósito de él era proclamarse el rey. Y no solamente él tenía raíces de amargura, también aquí podemos ver que aparece en el capítulo 15, versículo 12, aparece un hombre llamado Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y este hombre Ahitofel se unió a la revancha contra el rey David. Se unió al joven Absalón. Podemos ver otro hombre con raíz de amargura, quizás por el acontecimiento que había sucedido muchos años atrás, donde el rey David tomó a Betsabé y mató a su yerno Urías. Aquí podemos ver todas las raíces de amargura, y este hombre, al verse frustrado el consejo de él, cómo llegó el final de este hombre Ahitofel, podemos ver que este hombre se suicidó. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú te llenes de amargura, que estés en el pasado pensando, quizás con sentimientos de culpa, y que tú digas, si yo hubiera estado ahí, o si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Pero déjame decirte que todo sentimiento de culpa, toda amargura, toda falta de perdón es anulado en este día por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Dios quiere darte un corazón nuevo. Dios quiere quitarte toda esa ansiedad, toda esa tristeza, todo espíritu de suicidio que haya en tu vida. Por la amargura, por la falta de perdón, Dios quiere que tú le entregues hoy su vida ante Él. Y Él es un Dios justo que está abierto sus manos para perdonarte. Tristeza en gozo, de dolor en sanidad, todo es posible. Él siempre es fiel, si solo puedes creer. El ministerio El Rey de Reyes y Señor de Señores presentó un espacio de liberación, sanidad y restauración, llegando al alma y a la conciencia, con la predicación de la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Puedes contactarnos a los teléfonos 8674-2853
o al 8135-3283. El Rey de Reyes y Señor de Dios es Señores. capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer.